Es una grata bendición compartir juntos por la ruta de Romanos, tras las huellas de Pablo, nuestra meditación de cada día. En esta ocasión lleva por título, ¿apartados para qué? En Romanos capítulo 1, verso 1 dice Pablo, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo le cuenta a los romanos acerca de sí mismo. Hasta ahora he mencionado dos de sus características. Primero, que es esclavo de Jesucristo. Segundo, que Dios lo ha llamado a ser apóstol. En tercer lugar, declara que ha sido apartado para el Evangelio. En esta tercera característica notamos dos ideas. La primera, que Pablo fue apartado para el Evangelio. Esto es una frase interesante, considerando que la raíz de este concepto es la misma que la del término fariseo, que también significa uno que es apartado. Con esto en mente, Anders Nygren escribe que aún antes de su conversión al cristianismo, Pablo había sido apartado como fariseo, se había apartado a sí mismo para la ley, pero ahora Dios lo había apartado para algo enteramente diferente. Pablo, que antes se había apartado a sí mismo para la ley, ahora ha sido apartado por Dios para el Evangelio. De este modo, el primer versículo de la epístola anuncia ya la tensión entre la ley y el Evangelio como medios de acercamiento a Dios. Tensión que habrá de mantenerse a lo largo de toda la carta. La segunda idea contenida en la tercera característica que Pablo señala al describirse a sí mismo, es la del Evangelio de Dios. En esta frase no solo nos encontramos con la primera mención de la palabra Evangelio en la epístola, sino con el reconocimiento de que dicho Evangelio procede de Dios. A esta altura no nos detendremos mucho sobre la palabra Evangelio, que literalmente significa buenas nuevas, pues este término y lo que implica constituyen el corazón mismo de la epístola, y conversaremos al respecto a medida que avancemos en nuestro estudio de la misma. Por el momento, destacaremos solamente que el Evangelio procede de Dios. Dios es la palabra más importante de toda la epístola. No solo Dios llama a Pablo, Dios es el autor del Evangelio. Ni Pablo ni los demás apóstoles inventaron las buenas nuevas. Estas les fueron reveladas por Dios mismo, quien asimismo los llamó y los apartó para predicarlo. El hecho de que Dios sea el autor del Evangelio constituye el primer factor de un análisis del Evangelio dividido en 6 partes, que Pablo presenta en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 6. Examinaremos los factores restantes en los próximos días. Por el momento, solo mencionaremos que es vital reconocer el hecho de que lo más importante en la vida de Pablo es justamente el mensaje del Evangelio. Es esto lo que le convirtió de fariseo en cristiano. El Evangelio le instó a dedicar su vida a la predicación de las buenas nuevas, pero es de notar que esa instancia, ese llamado, es también para nosotros. Como pasó con Pablo, ocurrirá con nosotros. El Evangelio en nuestra vida dará forma a todo lo que hagamos o pensemos, tal como Pablo lo advierte en Romanos capítulo 1, verso 16. Hay poder en el Evangelio de Dios.